Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Y el mundo. A continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días a todos. Les digo de veras que cuesta retornar al trabajo después de 3 semanas de vacaciones. 15 días exactos. Estuve fuera de Frente a Frente y de TN5, pero ya luego de 40 yo comencé en el primer día hábil de enero de 1979. Cuesta, hay que terapiarse para volver al trabajo, no porque no le guste el trabajo a uno, ni lo que hace. A mí me encanta, me fascina, lo disfruto, pero admito que después de 42 años hay que estar una semana diciendo tenés que volver al trabajo, tenés que volver al trabajo. Y yo creo que nos ha pasado a todos en este panel que presento a continuación con don Pablo Carías. Bienvenido, Pablo. Es un placer tenerlo y feliz año. Igualmente. A don Eugenio Sosa, bienvenido, Eugenio. Feliz año. Feliz año, Renato, gracias. Y a don Efraín Díaz Arribillaga, igual, bienvenido. Bienvenido, gracias. Es gracias un placer tenerlos. Yo creo que en algún momento les pasó a ustedes, ¿no? Siempre. ¿O no? Y entre más prolongada, más dificultoso, más difícil el retorno. ¿Le pasó a usted alguna vez? No, cómo no. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que el organismo humano, yo digo que es malagradecido. Cuanto más descansa, más quiere descansar. Sí. Esa es una lógica de la propia naturaleza, ¿no? Porque uno se adapta, se acomoda hasta cierto punto. Y después despegar, tiene que ver también con todo lo que es fin. El fin de semana, ¿no? Los domingos para mí eran muy depresivos. El fin de año también es depresivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la finalización de un periodo, de una etapa, genera cierto estrés, cierta incertidumbre. Y entonces uno tiene que volver, como dicen, a cargar pilas, ¿no? Y crear, mentalmente trabajarse. Los lunes para mí, los domingos para mí era difícil. Y mañana ir a trabajar. Y yo me hacía hasta profesión de fe, ¿verdad? Eugenio me preguntó, ¿y descansaste, Renato? Eugenio, le digo, descansar en festividades de Navidad y Año Nuevo es muy difícil. Y luego tener que entrar a la terapia para retornar al trabajo con deseos, con fuerza, con enjundia. No crean que es fácil después de más de 4 décadas de estar en esta actividad. Pero bueno, es cuestión de 1 o 2 días para adaptarse. No, Así es, definitivamente. Ya volver a adaptado ya. Y además, en medio de estos muchachos, de haberte levantado a ver el programa, yo creo que ya estás adaptado, ¿no? A las 3, 4 de la mañana ya estás organizando. Sí. Tuve un argumento para no venir hoy, les cuento, pero no. Al final, a las 12 de la noche ya todo pasó. Y ya no había más excusa para no presentarme, que conste, me quedan como 2 semanas todavía para completar las vacaciones a que tenemos derecho durante 365 días de trabajo. Pues bien, lo otro era el tema, porque yo vengo con un montón de preguntas. Hoy no a responder, sino a preguntarles, como siempre sucede aquí, yo vengo a preguntar, pero algunas veces traigo más información que cuando uno pasa 15 días en vacaciones, se desconecta, y yo me desconecto totalmente. Y entonces estuve leyendo mucho en las últimas 48 horas para empaparme, teniendo como norte los noticieros de Televicentro. Desde luego tengo mis propias mecánicas para monitorearlos, para revisar la información que se transmite y el resto de medios de comunicación. Bueno, y tengo una pregunta central para hoy. Tengo una pregunta central que la señorita Brivian Montoya, al final quedamos que Brivian o Vivian Montoya. Vivian Montoya se incorpora hoy aquí a nuestro equipo para hacer la pregunta y que ustedes utilicen todas nuestras plataformas digitales para reaccionar, para enriquecer el debate. Así que, señorita Montoya, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente. Gracias por estar en sintonía con nosotros. De inmediato damos lectura a la pregunta que tendremos en el programa esta mañana para que así usted pueda interactuar con nosotros a través de las redes sociales de Frente a Frente, en donde nos puede encontrar como Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter.
Y la pregunta de hoy es, ¿por qué la nominación de Luis Redondo para la presidencia del Congreso Nacional crea algunos disgustos en Libre? Repito, ¿por qué la nominación de Luis Redondo para la presidencia del Congreso Nacional crea algunos disgustos en Libre? Envíenos sus respuestas para que así nosotros le demos lectura en el trayecto del programa. Seguimos con más de Frente a Frente. Bueno, yo vengo con algún poquito de nerviosismo también, porque así es, pero estoy seguro que la señorita Montoya debería, aunque no lo pareció, estar más nerviosa que yo, porque está debutando aquí en Frente a Frente. ¿Sí o no, Vivian? Así es. Pero seguro que tendrá éxito aquí, tendrá éxito. Y al final es Vivian o Vivian. Es Vivian Montoya. Vivian Montoya, así Sí, es. así. Me parecía extraño eso de Vivian. Y Vivian con B labial y luego la B pequeña, así es, ¿verdad? Así es. Éxito, Lo señorita. escribieron mal, pero me gusta así. Normalmente es con dos. Con las dos B. Con doble dental, Sí, así es, pero bueno, ya ven, así son de caprichosos los nombres cuando uno se encuentra con un escribiente que no sabe de ortografía. De repente llegó el papá a inscribirla a ella con las dos B dental, pero el escribiente dijo, ve labial la primera. Así es esto, muy bien, pero yo no quiero dejar escapar esa toma de posesión por quinta vez consecutiva de Daniel Ortega ayer en Nicaragua. No, perdón, quinto mandato, pero cuarto mandato consecutivo. Así está la cosa. Sí. Cuarto mandato consecutivo, cada mandato de 5 años y cinco presidencias para Daniel Ortega. Bueno, sin tomar en cuenta los de los 80, ¿no? No, cómo no. Así son 5 mandatos, como Así, el de los como 80. corrido. Sí, en Sí. este momento son 4 presidencias consecutivas. Sí. Y en el último periodo, segundo periodo continuo, serían 3, entonces. Fue una década casi, No, ¿no? 4. No, en el último, del 2006 fue que retornó, ¿no? Sí. 2006, estamos en el 21, son 5 años. Son 3. Tercero ahora en la segunda 5, etapa. 10, 15. Bueno, pues hombre, tendré que leer un Y poquito, estuvo pero... creo dos periodos. Anterior, sí, ahí hace los 5. Dos en la 79 al primera 90. etapa de la revolución y 3 ahora 2006 para adelante. Bueno, y estuvieron presentes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Miren que no se hizo presente, fuera de Juan Orlando Hernández y Miguel Díaz Canel, no se hizo, Nicolás Maduro, correcto, no se hizo presente ningún otro presidente activo de América Latina. Ahí está toma de posesión de Daniel Ortega. Ahí vemos imágenes cuando se le está colocando la banda presidencial. Seguro que llamó la atención la presencia de Juan Orlando Hernández. A mí no me extraña que Nicolás Maduro haya estado presente en esa toma de posesión, ni que Miguel Díaz Canel haya acompañado a Rosario Murillo y Daniel Ortega. Me llama la atención que esté el presidente de Honduras. Debo preguntarme por qué estaba el presidente de Honduras. Él dice que en un momento que Nicaragua no reconoce el tratado del Bicentenario por medio del cual Nicaragua admite tener frontera en el Golfo de Fonseca con Honduras, es bueno establecer y mantener relaciones cordiales con Nicaragua. Y vean, yo vengo esta mañana preguntándome por qué sucede esto en Honduras, por qué sucede lo otro, y nada mejor que ustedes me respondan. Esta relación de Ortega y Juan Orlando Hernández, la presencia de Hernández ayer en esta toma de posesión, porque este mandato de Ortega, sinceramente se los digo, es un mandato ilegal según la comunidad internacional. Según la comunidad internacional. Lo tratan del presidente ilegítimo, aunque ahí hubo elecciones, saben ustedes, claro que sí saben, pero la mayor parte de candidatos de la oposición está encarcelado. Y mujeres inclusive. Pero en este contexto el presidente de Honduras dice, yo voy ahí porque hay que cultivar las relaciones con Nicaragua, sobre todo por este tratado del Bicentenario que le permite a Honduras, con el reconocimiento de Nicaragua, de su frontera en el Golfo de Fonseca, tener salida clara a aguas internacionales, a lo profundo del Océano Pacífico. ¿Será esa la razón o es que Juan Orlando Hernández, al igual que Salvador Sánchez Serén
y Mauricio Funes, por cualquier eventualidad después del 27 de enero, anda buscando lugar donde refugiarse. Eugenio Sosa. Bueno, buen día nuevamente, Renato, y a toda la audiencia. Yo creo que, en primer lugar, hay lo que algunos llaman las razones de Estado, que es este argumento que hace Juan Orlando Hernández, ¿no? Que en un país, por mucho que otro país tenga problemas internos como procesos de legitimidad, hay elementos de Estado que es importante resolver y deben reunirse y hacerlo. Sin embargo, no hay que olvidar que las relaciones de Ortega con Juan Orlando Hernández, en términos de ser buenas relaciones, de llevarse cordialmente, no es nuevo. De hecho, en el 2017, cuando nosotros estábamos en plena impugnación, en plena movilización ciudadana, declarando ilegítimo, ilegal a Juan Orlando Hernández con la reelección, Ortega fue uno de los primeros presidentes en reconocerlo. O sea, hay una relación ahí buena relación, que no es tan nueva, por lo menos se ha mantenido. Y en tercer lugar, yo creo que esta idea del destino de Juan Orlando Hernández después de la presidencia y lo que han hecho los presidentes salvadoreños tampoco es un elemento a excluir. Entonces hay como tres ahí factores, se combinan y conforman esta idea de que está totalmente feliz y contento en su mandato, considerado pues con todas las críticas por que ha hecho la comunidad internacional. ¿Y usted qué piensa, don Efraín? Sí, bueno, yo creo que en términos generales estoy de acuerdo con lo que Eugenio plantea, ¿verdad? De que en primer lugar creo que es lógico que tengamos una relación importante con Nicaragua porque es un país vecino, es parte de la comunidad centroamericana, que deberíamos efectivamente fortalecerla, no solamente con Nicaragua, con todos los países de la región centroamericana. Entonces esa razón de Estado que señala Eugenio a mí me parece que es correcta hasta cierto punto, ¿no? Pero claro, aquí vienen los otros elementos que ya muy bien él señaló y que yo igualmente comparto, ¿verdad? El hecho mismo de que, bueno, es una elección cuestionada, creo que es casi una situación bastante similar a la de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Lo que pasa es que la comunidad internacional aquí ha demostrado un doble rasero, ¿verdad? Sí declara y reconoce como ilegítimo, digamos, al gobierno de Ortega, pero sin embargo no al de Juan Orlando Hernández. Inclusive lo reconoce con elecciones igualmente cuestionadas y con una reelección también inconstitucional, ¿verdad? Entonces, creo que también eso los une de alguna manera u otra. Si mire, Renato, y lo que la gente nos escucha, lo que pasó en Nicaragua es bastante similar a lo que ha pasado aquí en Honduras, con ciertos matices, pero básicamente el mismo patrón, ¿verdad? Entonces, el problema de Ortega es, y para mí, ¿verdad?, que es lo triste, ¿no?, desde el punto de vista que un proceso revolucionario que costó tanto sacrificio al pueblo de Nicaragua, y para mí, pues, un hito importante en la historia de la región, haya perdido el origen fundamental de la revolución sandinista, ¿verdad? Y me parece que Ortega, de alguna manera u otra, se ha apartado de eso. Para mí, la mayor crítica a Ortega es precisamente eso. Y que también antiguos compañeros de la lucha, digamos, que se dio en Nicaragua, estén, digamos, siendo principales críticos. Uno de ellos es Sergio Ramírez, por ejemplo, que fue su vicepresidente durante todo el periodo inicial de la revolución sandinista. Entonces me parece que esos elementos. Y finalmente, algo que creo que usted señaló, Renato, y que yo comparto, el destino final de Juan Orlando, ¿verdad? ¿A dónde me voy a quedar? Y tiene sobradas razones de estar cultivando un posible lugar, refugio, después de dónde salir. Entonces, también hay una serie de combinaciones. Mire, este tema del Golfo de Fonseca sí es fundamental. Yo creo que es importante esa definición. Pero también tenemos que tenemos el otro socio, que es El Salvador. Entonces, si vamos a hacer algo, no lo vamos a hacer de manera bilateral, sino que lo tenemos que hacer con los tres países. Es una visión integracionista. Y no me parece que la manera como se ha manejado desde el punto de vista de hondureño, no lo veo lo más correcto. O sea, está bien, digamos, el acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser tripartito, porque el Golfo de Fonseca es tripartito entre los tres países. Entonces, ahí se pierde para mí la visión de la región centroamericana, que es la que no tenemos en este momento. Digamos, somos como las parcelas dispersas que
y que bueno, históricamente así se ha sucedido y yo creo que no contribuye a fortalecer el sistema de integración regional. Pero no podemos desconocer que el hecho que Nicaragua reconozca que tiene fronteras con Honduras allá en el Golfo de Fonseca, luego que mantenía un contubernio con El Salvador para no reconocer esa frontera con Honduras, al final el país ha salido beneficiado con ese tratado del Bicentenario. Mire, de tal manera que ayer el presidente Hernández denunció que El Salvador, o reveló, mejor dicho, que El Salvador ha rechazado el tratado que ratificó la sentencia de La Haya y que suscribieron en Managua Ortega y Hernández. Esto más, me he preguntado si con todo esto vendrá Nayib Bukele a la toma de posesión de Xiomara Castro. No quiero enredar el programa. Primero escucho la opinión de nuestro amigo Pablo Carías sobre esta situación de Hernández. Su presencia ayer en Managua es para cultivar estas relaciones de Estado, los intereses de Honduras, o anda buscando ya, como lo hizo Salvador Sánchez Serén y Mauricio Funes, un lugar por si acaso la justicia interna lo requiere o la justicia internacional. Bueno, yo sobre esto diría que es una interrogante difícil de contestar, porque realmente Juan Orlando Hernández no ha tenido una política consecuente con gobiernos que comparten, digamos, alguna similitud desde el punto de vista ideológico. Frente a Venezuela ha preferido aliarse con los Estados Unidos, formando parte del Grupo de Lima, que ahora el Grupo de Lima se quedó sin Lima, porque ya ni siquiera el presidente de Perú está apoyando esa iniciativa de Estados Unidos que está orientada a bloquear toda iniciativa de paz por parte de Venezuela. Entonces, en Juan Orlando Hernández yo no veo una consecuencia, no es una actitud que responda a un comportamiento, digamos, generalizado en las relaciones internacionales. Esto con Nicaragua, pues yo creo que será el tiempo el que va a revelar cuáles son las intenciones. Tiene alguna razón la hipótesis suya y de lo que han planteado los compañeros, en el sentido de que pudiese ser que esté buscando una manera de escapar de toda esta situación que puede generar, al final de cuentas, una situación compleja, difícil para él. Aunque es tan difícil la situación de Juan Orlando Hernández que una iniciativa de esa naturaleza probablemente no le va a resultar como le resultó a Sánchez Serén o a Funes. ¿Por qué? Porque Sánchez Serén y Funes no tienen señalamientos por parte de los Estados Unidos, que es el caso de Juan Orlando Hernández. Es mucho más complejo lo de Juan Orlando Hernández que lo que le pasó a los gobernantes de El Salvador. Ahora, también hay que reconocer un hecho, y si uno entendiera una cierta racionalidad en las relaciones, recordemos que en Centroamérica y sobre todo estos países forman parte del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, que es un esfuerzo unitario muy interesante, el cual deberíamos de fortalecer. Y eso pues nos acerca más a Nicaragua. Pero de Juan Orlando Hernández uno no puede pensar en el manejo de unas relaciones razonablemente aceptadas por la comunidad internacional, porque los intereses de él a veces se vuelven intereses muy personales, no son los intereses de la nación, no son los intereses del país. Ahora, y coincido con usted en el caso del tratado de Honduras con Nicaragua. Yo lo saludo porque el problema es que la situación de Honduras era muy difícil. Honduras prácticamente estaba aislada, no tenía salida al mar. Y esto que ha reconocido Nicaragua le abre esa posibilidad. Más bien yo creo que la presión deberíamos de orientarla al presidente de El Salvador, con todo y que con esto no estoy fijando una posición contraria a Bukele de ninguna manera. ¿Pero en qué sentido? A que se incorpore a un esfuerzo unitario, porque nuestras naciones no van a poder salir del atraso, del subdesarrollo de manera aislada. Yo creo que es conveniente que
esta situación sea reconocida por El Salvador, porque eso siempre seguirá siendo una fuente de tensión para los países de Centroamérica. Y seguro que si Nayib Bukele viene a la toma de posesión, que ojalá que venga, es un presidente, hay que decirlo, con mucha admiración del pueblo hondureño. No digo que de todo el pueblo, pero buena parte del pueblo lo admira. Seguro que yo seré uno de los primeros que, aunque no me mire, porque va a estar algunas horas aquí, diré, Nayib Bukele, si ya reconoció Nicaragua, que tiene frontera con Honduras, ahí en el Golfo de Fonseca, ¿por qué no lo haces tú? Renato. Si la Corte Internacional de Justicia reconoció que eran 3 estados ribereños y Honduras con salida al Pacífico. El problema es el manejo que se ha hecho, Juan Orlando, de ese tratado, ¿verdad? Es decir, no es que el tratado en sí no beneficie a Honduras, el problema es el manejo diplomático de las relaciones a nivel centroamericano, desde una perspectiva muy personal, en función de sus propios intereses. Y eso es lo que es cuestionable. No es el tratado en sí, sino la manera cómo se ha manejado, digamos, el tratado, digamos, para llegar a eso. Y eso es lo que es cuestionable. Como muchas cosas que este señor, actualmente jefe de Estado ilegítimo de Honduras, ¿verdad? Aunque ahora los que antes lo aplaudían, ahora parecen decir que es el principal. Pero hay otra pregunta también, Sí. Efraín. Esta firma, este tratado, tú conoces más de ese tema, ¿sin El Salvador lo resuelve? ¿O no lo resuelve? Si no lo resuelve, es que no lo resuelve. si no lo resuelve, si siempre necesitamos a El Salvador, Claro, es que es pues lógico esta idea eso. de la presión en esta diplomacia no siempre funciona mal la capacidad de dialogar, de acordar y de bueno, llegar a acuerdos, ¿no? Recordemos que también, paradójicamente, mientras Hernández siempre estuvo confrontado con Bukele, Bukele siempre lo confrontó desde que era candidato a la presidencia, lo colocó como un dictador y todo lo demás, pues él tuvo una cercanía mucho más profunda, como lo hemos dicho, con Nicaragua, con Ortega, a pesar de las diferencias ideológicas, desaparecen las diferencias ideológicas, no así con Venezuela, como lo ha explicado el profesor Pablo Carías, pero sí con Nicaragua ahí no hay ningún problema de esas diferencias ideológicas que siempre se han estado mencionando, sino pragmatismos de otro tipo. Entonces, en ese sentido sí me parece importante esta idea de la integración y bueno, realmente el gran problema nuestro es la imposibilidad que tenemos como sociedades y los gobernantes de ver Centroamérica como Centroamérica. Es correcto, así es. Realmente No, estamos de acuerdo, pero don Efraín, yo siento que el problema ahora es del Salvador. Yo siento que ahora... Renato, mire, yo le respeto su criterio. Mi cuestionamiento es que es un mal manejo de las relaciones diplomáticas manejadas de manera personalista, en función de generar un tratado que se convierta en un problema, ¿verdad? Porque nos enfrenta, digamos, también al Salvador. Entonces, mi posición es que las relaciones deberían haber sido tripartitas. Lo que pasa es que él mantiene una relación imposible con Nayib Bukele. O sea, no tiene una relación con Bukele. Pero también hay que reconocer que antes de Bukele, El Salvador tuvo otros presidentes. Y ninguno quiso reconocer en ese lado del Golfo ese tratado de El Salvador ha sido Haya. constante en eso. Correcto, es una política de Estado, indistintamente del presidente que esté. Y la han mantenido, ¿no? Tanto... Y entonces ahora ya... Ni la con correlación Arena, ni de con fuerzas, FMLN, ¿no? la correlación de fuerzas ha dado vuelta. Ahora, son 2 estados, obviamente Honduras, que reconoce la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, y Nicaragua, que también la reconoce. Y le dice a Honduras, yo reconozco ahora que tengo fronteras contigo, tú tienes salida al Pacífico. El Salvador queda 1 contra 2 ahora. Lo ideal para Centroamérica sería un acuerdo conjunto, ¿no? Bueno, yo creo que es una oportunidad para Xiomara Castro de retomar Ese punto es clave. Yo creo que ese punto es clave. Que Xiomara Castro debe Ese punto es retomar clave. el acuerdo ya existente con Nicaragua, no se puede desconocer. Ese punto es clave. Ha sido firmado como Estado y tiene toda la posibilidad de un acercamiento con Bukele para realmente plantearse como la negociadora. Y por eso es que debemos de abogar. Y debería ser negociadora para resolver este problema y será un logro importante si realmente... Será un logro importante si la presidenta
presidenta electa de Honduras, ya en el ejercicio de sus funciones, logra convencer al Estado salvadoreño, no a Nayib Bukele, que bueno, que reconozcan la sentencia de la Haya y el reconocimiento de esa frontera. Es uno con de los Honduras, desafíos importantes en términos de, y sería muy bueno para de ellos. relaciones exteriores, ¿no? No, a mí me parece que la actual presidenta electa, doña Xiomara Castro, tiene la gran oportunidad en Centroamérica de jugar un papel mediador y de acercamiento importante con el resto de la región. Me parece que ese es un punto importante que hay que tomar en cuenta en este momento, ¿verdad? Y pienso que ese espacio se abre de esa manera, ¿verdad? Yo lo veo desde el punto de vista y creo que compartimos el hecho de que hay que tener una visión regional, ¿verdad? Y estos países no lo entienden. Ese es el gran problema, que siempre nos estamos viendo como países fragmentados en vez de buscar, digamos, una visión regional. Y creo que ese me parece ser un punto importante en la gestión que doña Xiomara puede hacer en términos de reconstruir, Renato, las relaciones internacionales de Honduras, que han sido quebrantadas por un mal manejo y una pésima diplomacia a nivel internacional. Pero mire la coyuntura en que llega a gobernar a Honduras, con todo y los problemas económicos, los problemas que tienen las empresas estatales y todas las coyunturas difíciles que pasan. Claro. Mire, se encuentra en unas condiciones de afecto internacional para gobernar Honduras la señora Xiomara Castro de Zelaya, que no sé cuáles serán las relaciones que tendrá con Estados Unidos, no sé el desenlace de esas relaciones, pero que Estados Unidos le ha dicho prácticamente, usted será la interlocutora, sin que su país sea un vasallo de Estados Unidos, pero debería ser la gran interlocutora en América Central. Y no porque sea la más querida, es porque Estados Unidos se está quedando sin liderazgo en América Central y en América Latina. Más las relaciones con Guatemala, dicen que por últimas decisiones del presidente Yamatei, con Nayib Bukele, y con Ortega, no digamos. En Honduras no tenía otro espacio Estados Unidos. Es decir, o se hacía, que no era lo mejor para Estados Unidos, con Juan Orlando Hernández, que apoyar a Tito Basura era apoyar a Juan Orlando Hernández, y ya sabemos todo el arrastre que Juan Orlando tiene, o apoyaba a Xiomara. No, se fueron con Xiomara. Entonces Xiomara está obligada, y yo creo que sería positivo, a jugar un liderazgo importante en Centroamérica. A mí me parece, mire... en favor del país. Sí, claro, mire, Renato, yo creo que no ha existido en Centroamérica ese liderazgo de un país para poder generar y volver a retomar el proceso de integración regional que se inicia con el protocolo de Tegucigalpa de 1991 y que crea el sistema de integración centroamericana. Entonces es una situación muy favorable para Honduras como posición regional, visto desde otro punto de vista, no de enfrentamiento, digamos, como ha existido, ¿verdad? Porque el problema de ese tratado no es el resultado, que coincido totalmente, que es positivo para Honduras, sino que más bien la manera como se llega a ese tratado es el que yo cuestiono. Sencillamente, ¿sabe por qué? Porque no ha existido relaciones internacionales de Honduras. Durante todos estos 12 años de gobiernos del Partido Nacional, no ha existido una política internacional, realmente. Bueno, yo creo que después de Esquipulas, la capacidad de liderazgos regionales Así es. Prácticamente desapareció en Centroamérica. Desapareció, ¿no? entonces hay una el peso buena que había de coyuntura. los presidentes cuando se negoció los tratados de paz, realmente con Ascona, Arias, Cerezo, ¿no? Sí, o sea, sí. estábamos en una situación donde la región ameritaba un encuentro de región por la situación que vivía, pero luego se pierde y hoy en día más que nunca ese encuentro es necesario porque en los 80 no teníamos la dimensión geopolítica mundial que tenemos hoy en términos de más multipolaridad y en términos de globalización e integraciones regionales e internacionales. Estamos en unos desafíos donde Centroamérica hoy más que nunca, probablemente como igual que los 80, necesita tener en algunos temas propuestas articuladas en una región que coinciden los problemas como las posibles soluciones de manera pues totalmente clara y contundente. Bueno, termino con esto, que la señora Castro de Zelaya, a pesar de los enormes problemas que va a encontrar, porque yo creo que pocos presidentes se van a encontrar con la turbulencia de problemas
que tenemos que resolver los hondureños esta vez. Todos se han encontrado problemas, pero los problemas han crecido, han aumentado y ella tiene el deber de comenzar a darles solución, pasando por ese problema de la estatal eléctrica. Ojalá entonces que uno de sus primeros logros sea consensuar, convenir con el Estado salvadoreño a través de su presidente, una solución definitiva, viéndolo desde la perspectiva de nuestros dos invitados, Eugenio Sosa y Efraín Díaz Arribillaga, con El Salvador, que debe ser una solución integral. Pero en la mesa, en este momento, el que está ya en problemas en ese punto geográfico es Bukele, porque Hernández y Ortega, sea ilegal o no, Hernández fue durante 4 años presidente del país, logró un tratado del Bicentenario donde Nicaragua le reconoce que es fronterizo en el Golfo de Fonseca. Esperemos que logre... Tal vez un poco de pragmatismo, Renato. Aquí pudiéramos concluir con una expresión muy popular. Aquí lo importante es el milagro, no el santo. ¿Verdad? ¿Cuál es el milagro? Ahora que sea firmado el tratado. El santo no es del agrado y tampoco es santo, ¿no? ¿Verdad? Pero más que el milagro está a medias todavía, ¿no? El milagro está a medias. Y yo creo que y la conclusión básica es un medio milagro, ¿no? Es que ahora debe de buscarse una solución integral. Sí, porque también el Golfo pero miren, que fue ser un logro. zona... Indistintamente de que ha sido una negociación personalísima de Hernández buscando intereses o beneficios personales. Que yo no cuestiono, arrastra al Estado y beneficia al Estado. Yo Estado. no cuestiono el resultado. Lo que cuestiono es que no hay un enfoque regional. Estamos claros. Sí, muy bien. Y eso me parece. Mire, no hay integración en Centroamérica y en el Golfo. No hay solución sin El Salvador. Obviamente. Bueno, entonces ya sabemos que hay un problema que tiene que enfrentar doña Xiomara como parte de su relacionamiento internacional. Complementar el trabajo. Para complementar. Ningún país puede sustraerse. Desde otra visión, Renato, pero desde otra visión, ¿verdad? Totalmente diferente a la que heredó o la que va a heredar. Una visión de relaciones internacionales mucho más abierta, mucho más plural, con una visión completamente diferente del posicionamiento de Honduras a nivel de sus relaciones internacionales, que no la ha tenido este gobierno, desafortunadamente. Estamos totalmente de acuerdo. En los últimos 4 años prácticamente eso para mí, Estados Unidos nos ha tenido aislados y algunas otras naciones. Claro. Y miren ustedes, solo vean y escuchen, lean las declaraciones de congresistas, de senadores, de funcionarios de alto rango del gobierno de Joe Biden. El interés que tienen en trabajar conjuntamente con la señora presidenta electa de Honduras. Por supuesto. Para que se convierta en una gran interlocutora ante los desafíos que tiene Centroamérica, especialmente el Triángulo Norte. Esperemos que se aproveche esta coyuntura. Bueno, dejemos el tema. Este tema nos podría tener las 4 horas porque es de suma importancia para el país. Y pasemos a lo otro. Señorita Vivian Montoya, si me repite la pregunta para luego ir a la pausa comercial aquí en Frente a Frente. Excelente, Renato. Bueno, seguimos haciendo la consulta que tenemos esta mañana para que nuestros televidentes sigan enviándonos sus respuestas a través de las redes sociales de Frente a Frente, en donde nos pueden encontrar como Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Y la pregunta de hoy es: ¿por qué la nominación de Luis Redondo para la presidencia del Congreso Nacional crea algunos disgustos en IBRE? Envíenos sus respuestas en Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter para que así podamos darle lectura después de la pausa comercial. Gracias. Ya volvemos con Frente a... Si está pasando, está en tunota.com. Estas son las noticias a esta hora de la mañana. Deltacron. Delta y Omicron combinadas pueden ser letales. Banco Central, crecimiento económico de Honduras en 2021 sería de 12%, inflación cerró en 5.32%. Solo 300 candidatos han presentado su informe financiero a Política Limpia. ¿Qué obras o qué otras obras han sido financiadas con fondos del IMPREMA? Aquí lo tenemos. Universidad Autónoma de Honduras, autoridades académicas anuncian fecha de matrícula para el primer periodo académico 2022.
y un sinfín de barrios y colonias de Honduras no tendrán energía eléctrica hoy martes 11 de enero. Estas y otras noticias están disponibles para que usted pueda ampliarlas ingresando a tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Continuamos. Estamos dando lectura a la pregunta que tenemos en el programa esta mañana y es: ¿por qué la nominación de Luis Redondo para la presidencia del Congreso Nacional crea algunos disgustos en Libre? Envíenos sus respuestas en las redes sociales Frente a Frente HN y así podemos darle lectura en el programa. Seguimos con más de Frente a Frente. Hay algunos cabos que se nos quedaron sueltos. Ya, la información que yo tengo desde hace algunas semanas es que Eduardo Enrique Reina prácticamente será el próximo canciller de la República. ¿Verdad que ya fue canciller Eduardo Enrique en el periodo de Mel o fue vicecanciller? Probablemente, es que estuvo Mundo Orellana, pero estuvo en la Cancillería, Sí, creo claro. que fue vicecanciller. No, y tiene Eduardo carrera Enrique. diplomática. Sí. Eduardo Reina, el que está en el Tribunal Superior. Sí, correcto, no es Carlos Eduardo. Sí, así es, exacto. No es el Carlos magistrado, Eduardo. el que es actual magistrado Está el de- magistrado del Tribunal de del Justicia Tribunal de Electoral. Justicia Electoral. Exacto. Bueno, y dicen que tiene, no sé, Eugenio, si sabe, ya el visto bueno de los Estados Unidos también. Bueno, yo creo que ya ha estado, estuvo representando la OEA y parece que es una persona aceptada en ese mundo internacional y particularmente en Estados Unidos. Entonces, y también reconocido en Libre y con trayectoria diplomática, pues se convierte en un candidato pues casi muy fuerte y probablemente ya casi indiscutible canciller, probablemente, ¿no? Y sabes que no entiendo que no hayan oficialmente declarado o informado que Ramón Savillón va a ser el próximo ministro de Seguridad. Pues- Sí, todo indica que va a ser. Renato, pero yo me imagino que eso lo van a hacer en lanzar el gabinete. Posiblemente, total, que por eso no y lo hayan creo que oficializado. algo que a mí me parece importante es que a pesar de un montón de listas, tanto Xiomara como Héctor y el presidente Lea han insistido en que no tienen nada oficial. Yo creo que se están tomando su tiempo y me parece que es bueno. Es una cosa trascendental para el país. ¿Con qué gabinete van a arrancar? No es una cosa menor. Es una de las cosas probablemente más, muy importante, además de la investidura presidencial. Entonces yo creo que está bien que se tomen el análisis y la reflexión que requieren. Pero ya prácticamente En el es un caso hecho que Savillón va a ser el ministro En el de caso Seguridad. de estos dos, prácticamente es casi como un secreto a voces Sí. de que efectivamente van hacia esas posturas. Pero recuerde que probablemente lo más seguro que sí, pero siempre en política, mientras no está el nombramiento, hay espacio para que sucedan cosas. Muy bien, pasemos a la pregunta que la periodista Vivian Montoya viene transmitiéndoles a ustedes desde que iniciamos con Frente a Frente. Pablo Carías, al final será Luis Redondo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene sus fuentes, tiene sus informantes, amigos, cercanos a los círculos de poder que tendremos a partir del 27 de enero y que puede socializar hoy información que a la postre va a ayudarle a la opinión pública que tiene muchas inquietudes en relación a cómo quedará integrada la Junta Directiva del Congreso Nacional, partiendo de su presidente. Este poder del Estado tendrá un papel, como siempre lo es en una democracia, de importancia capital para el futuro de Honduras en los próximos 4 años. El Congreso Nacional. ¿Será Luis Redondo el próximo presidente o definitivamente la gente de Libre se inclinará por uno de ellos? No, yo creo que si realmente hay un convenio, como así es, entre la dirección del Libre, especialmente la presidenta electa, Manuel Zelaya, con Salvador de Honduras, en el sentido de que el candidato que haga o que proponga Salvador de Honduras será el presidente del Congreso, va a ser Redondo. Yo siento que hay una voluntad de darle cumplimiento al acuerdo y eso me parece muy bueno, porque lo que peor puede ocurrir es que no se le dé cumplimiento a los acuerdos. Por ahí empieza a generarse dudas, sospechas, y si queremos generar certidumbre realmente, hay que darle
cumplimiento de este acuerdo. No hay que olvidarse que realmente este proceso electoral fue un proceso electoral sui generis, con una participación amplia, pero que tuvo mucho que ver con todas las fuerzas que lograron conjuntarse en favor de la candidata Xiomara. En ese sentido, me parece que va a ser Luis Redondo, a pesar de las discrepancias que yo particularmente no las veo muy normal, porque los que hoy están discrepando sabían que esto iba a ocurrir antes del proceso electoral y no fueron capaces de decirlo, de oponerse, ni siquiera hacer una manifestación. Lo hacen después del proceso electoral. Ahí me parece que hay una especie de cálculo político, porque cuando uno no está de acuerdo en una cosa, pues la dice en el momento oportuno. Si Libre realmente se proclama como un partido de izquierda, en los partidos de izquierda hay un principio que las críticas se hacen en tiempo y forma. Esta crítica que hacen algunos disidentes en el Partido Libre sobre la candidatura de Redondo al Congreso no se hizo de manera oportuna en el tiempo y tampoco se hizo en el espacio adecuado. En un partido de izquierda se caracteriza porque las críticas que formula a su dirección se hacen internamente, pero hoy ha salido un grupo de diputados, bueno, un grupo siempre es mayor a 3, haciendo algunas críticas sobre esta candidatura, lo cual me parece también que no es lo más correcto y no ayuda a la salud de un gobierno de integración como el que pretendemos, porque realmente hay que decirlo, yo estuve siempre en esta línea de que necesariamente el gobierno que sucediera a Juan Orlando Hernández, por la situación de crisis y dificultades por las cuales atraviesa la nación como resultado de un mal gobierno, necesariamente tenía que ser un gobierno de integración. Y si pensamos en un gobierno de integración, pues realmente tienen que estar integrados todas las fuerzas que participaron en el proceso electoral en el gobierno. Por otro lado, hay que dar otra lectura, otra hipótesis, y es que lamentablemente el Congreso, en toda esta etapa de transición democrática, siempre fue una especie de plataforma para promover a determinados candidatos a la presidencia de la República. De ahí se lanzaron cualquier cantidad de personas a la presidencia, aprovechando los recursos económicos y la prestancia política que eso representa. Y yo veo en algunos de los que hoy critican un cierto afán de promover a determinadas figuras, cuando lo ideal debería ser estar pensando crear un reglamento interno en el Congreso, donde la dirección del Congreso sea una dirección colegiada. El presidente del Congreso debe ser un administrador de las sesiones, un gestor y un comunicador, digamos, entre los diferentes poderes de las decisiones que se adoptan. Mira, nos han prometido, Libre nos ha prometido en el Congreso que lo primero que harán es la reforma a esa ley orgánica del Poder Legislativo que la hace antidemocrática. Yo he tenido aquí a varios diputados de Libre y es lo primero que se han comprometido. Quitarle tanta discrecionalidad a la presidencia del Congreso y hacer las reformas que corresponden ya no al reglamento, porque ya eso no existe, sino a la ley orgánica del Congreso Nacional. Pero buen punto que lo vamos a tocar más adelante. Si acaso Luis Redondo logra la presidencia del Congreso, creo que sería uno de los pocos o el primero que no aspira a convertirse en presidente del Congreso con la intención de buscar la presidencia de la República. Pero salgamos primero de la pregunta general que formulé. Según Pablo Carías, Luis Redondo debe ser el próximo presidente del Congreso Nacional. Y las críticas del Chele Huelga o Edgardo Castro, le digo el Chele Huelga porque mi amigo Edgardo Castro, diputado de Libre, Beatriz Valle, ¿quién es el otro? Hay un apellido Soto, ¿no? Jorge Cálix. A Ramón Soto es diputado por Colón, pero hay otro, Beatriz, Ramón, Yavé, dicen que Yavé también, según Pablo Carías, son extemporáneas, que la izquierda hace las denuncias en tiempo y en forma, en el momento correcto, afirma Pablo Carías. El caso de
de Eugenio Sosa. ¿Qué piensa? ¿Será Luis Redondo el presidente? Sí, Renato, pero antes de ir a esa pregunta específica, y yo no quisiera enfrascarme un poco en la mera, porque mira la cuestión, ¿será Luis Redondo? Hay una pregunta más antes que esa, ¿no? ¿Será posible cumplir el acuerdo que trasciende a Redondo? Redondo es parte del acuerdo, es la materialización de cumplir un acuerdo. Entonces yo quisiera esbozar algunos puntos. En primer lugar, Renato, el acuerdo firmado, el documento firmado por Narrala, por doña Xiomara y por el presidente Zelaya es totalmente claro. Que Narrala tendrá la potestad de designar a quien encabezará la presidencia del Congreso. Indistintamente del número de diputados que dice obtuviese. de manera explícita, indistintamente de cuántos diputados saque. Es decir, el argumento que ahora se tiene de que Narrala esperaba tener 20, 15, que ahora solo tiene 10, en la letra explícita, ni siquiera en el espíritu, esto es un argumento que no tiene validez si partimos de analizar el acuerdo. Igual como hay otros puntos de ahí que dice que la directiva debe ser discutida, quiénes la van a integrar, incluso hasta aspectos del Ejecutivo. Que es un acuerdo, te diré, altamente favorable a Narrala, a pesar de los malestares que hubo cuando se firmó. Ese es un primer elemento. El segundo, totalmente de acuerdo con Pablo. Cuando se firma el acuerdo, pues es un acuerdo que sí se hizo en la madrugada por la situación política de no estropearla, se hizo en la madrugada, pero hay que reconocer que fue después totalmente comunicado. Se dijo, estas cosas se han firmado. Y ahí en ese momento, estoy de acuerdo con el profesor Pablo Carillas, todos los diputados, candidatos en ese momento o aspirando a la reelección de Libertad y Refundación, se llamaron al silencio. Totalmente contentos con el acuerdo firmado. Nadie cuestionó al expresidente Zelaya de que de manera personal y a la candidata fueran y firmaran eso, pues se suponía que tenían un respaldo del partido para llegar de construir cualquier tipo de alianzas que le permitiera llegar al gobierno. Ahora, ¿quiénes eran los que tenían el malestar? Tú lo tuviste acá, Renato. Los del PSH, porque se sentían que ese acuerdo probablemente personalmente les desfavorecía, que Narrala se fuera de designado con la bandera de libre y que ellos quedaban, como se ha dicho acá, abandonados, desprotegidos, solitos, pobrecitos, no, los dejó Narrala ahí. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, a pesar que no hace mayoría simple, libre y PSH, existen condiciones en términos de correlación de fuerzas para cumplir el acuerdo. ¿Y por qué existen condiciones? Porque en el caso de Luis Zelaya y los diputados que acompañan a Luis, y Mauricio Villedes uno que lo ha expresado, como otros han dicho, apoyamos el acuerdo político de libre con PSH y tenemos la posibilidad de llegar a 65. Pero es más, el día de ayer, Yanni Rosenthal ha dicho, no me estén metiendo que yo estoy en contubernio con Partido Nacional, no es esa nuestra política, apoyamos a quien libre designe, no dice a alguien de libre, apoyamos a quien libre designe, es decir, designe en acuerdo, pues, o sea que está abierto. Me parece que allí pone de manera clara. Ahí no sé si ha cambiado, Yanni, pero el comunicado de libre es apoyaremos a uno de libre que designe el partido. Lo de las redes de Yanni el día de ayer. Búsquenme por favor ese mensaje, porque si es así, Eugenio, entonces el panorama cambió. Que te lo busquen. Pero muy bien. Pero en todo caso, con la posición de Luis Zelaya, que Luis Zelaya, esa cuestión tiene posibilidades totalmente claras si sumamos a Libre, PSH y a... Mira, yo ayer le pregunté a un alto dirigente del Partido Liberal si Luis tenía 6, 7 diputados y me dice la fuente, mire, Yanni ayer se comunicó con los 22, al final fueron 22, ¿verdad? Sí, los diputados. Y la verdad que solo de uno es que hay como alguna sospecha, pero el resto le ha comunicado a Yanni que ellos van a tomar la decisión que ya tomó el Central Ejecutivo, que vamos a ver si ha cambiado con ese mensaje que tú me dices ayer. Ok, bueno, probablemente, en todo caso, hay posibilidades de cumplirlo, o por lo menos deberían hacer el esfuerzo de construir esas posibilidades de que se cumpla el acuerdo y llegar a la mayoría simple. A los 65. Lo que es claro es que yo creo que después de la elección histórica que ha recibido en todos estos años después del 2009 el Partido Liberal, no creo que en este momento exista un liderazgo de Partido Liberal que quiera ir a entregar
una presidencia del Congreso en una alianza con el Partido Nacional. No, Mira, esa es la tumba del Partido Liberal. es la tumba. Entonces, esa es la tumba. eso me ratifica que hay posibilidades reales de construir la mayoría a partir de siguiendo el acuerdo político y de Redondo. Ahora, el otro elemento, no destrozar la alianza, porque de acuerdo con lo que se ha dicho acá, aunque Libre, muchos de Libre ahora dicen, no, nosotros podíamos ganar solos y toda la cuestión, no, fue importante esa alianza para poder garantizar ese triunfo. Y a partir de allí, empezar con una alianza que llegó al gobierno destruida, ya con problemas de manera temprana, cuando ni siquiera se ha hecho la investidura presidencial, es fundamental para los cambios que pueda empujar Xiomara Castro, y para los desafíos de la presidenta es importante que se mantenga esta gobernabilidad y estos acuerdos en el Congreso. Por eso me parece que es importante. Ahora, yo creo que tenemos la obligación analítica, quienes hoy nos sentamos acá, no sencillamente aplaudiendo algo, sino buscando un análisis profundo y serio. Yo mencionaré dos aspectos que pesan en nuestra democracia, Renato, y que matizan lo que he dicho. Número uno es que cuando Beatriz dice, pues sí, desconocía el acuerdo, pero ¿no creen ustedes que tanto Narrala, que designa Redondo, como el presidente José Manuel Zelaya Rosales, no creen que por institucionalidad partidaria, en la búsqueda de la democracia interna de los partidos, vale la pena diálogo de ellos con esta bancada? ¿No lo creen? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo le diría, presidente, es bueno que usted dialogue y les explique por qué este acuerdo es importante, que porque ahora hay gente de Libre que no lo quiere cumplir. Yo creo que es importante. Y Narrala, cuando hizo la nominación de Redondo, solo llamó a Barquero, solo llamó a Irosca, solo llamó a Redondo y dijo, ya deciden esto. Y para los demás, sorpresas. Es decir, los partidos también se mueven y cambian. Y aceptemos algo en Libre. En Libre, a pesar de todo el peso del liderazgo de José Manuel Zelaya Rosales, pues ahí siempre es un partido que tiene su interjuego político en esas conformaciones. Y tú aquí, cuando traías a los del Partido Salvador de Honduras, lanzaste una apuesta. Estos diputados de PSH sí que no la va a tener fácil Narrala porque van a ser contestatarios y debatir. Bueno, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y esto es importante para la democracia partidaria y la democracia del país. Entonces yo sí creo que a quienes firmaron el acuerdo les ha faltado, han tenido tiempo, un diálogo con sus bancadas de partidarias. Ahora, lo otro refleja cómo funciona el sistema político en Honduras, Renato, que es parte de la política, pero que en Honduras tiene un peso fuerte. Y es la capacidad de los hombres, de los varones, de quienes encabezan los partidos, de decidir cosas trascendentales. Ellos, ¿no? Este es un acuerdo de Narrala, él y bueno, y yo creo que sí se va a cumplir, porque ahora me acerco a la respuesta a tu pregunta. Yo no creo que de Libre persista esta rebelión, esta idea de no cumplir un acuerdo. No creo que desafíen de aquí cuando ya toque, porque realmente, mira, es un partido donde pesa mucho la línea partidaria, como en otros partidos, como en otros partidos pesa mucho la línea partidaria, y casi los candidatos o los diputados y los políticos que se han colocado fuera de esa línea partidaria, su carrera política ahí termina. Pero mira, nos hemos encontrado con algunas sorpresas en Libre, en elecciones primarias, con Nelson Ávila, con Wilfredo Méndez, con María Luisa Borjas, que se distanciaron de Manuel Zelaya Rosales. Es decir, mira, a mí no me sorprende nada de que estos 4 o 5 estén diciendo lo que le hemos escuchado decir, porque también en pláticas privadas con gente de Libre me dicen, tenemos un designado presidencial que no es del partido, ¿cómo le vamos a dar también la presidencia del Congreso Nacional? Mira, en Libre hay diputados que reflexionan en esa perspectiva. Claro, es que la otra pregunta es, ¿se va a imponer un criterio más personal, propio de lo que se piensa en ese partido, o la decisión de que alguien ya firmó, que es quien dirige ese partido, y se cumple? Que yo te digo que eso es propio del sistema político hondureño. Muy bien, entonces para ti, Luis Redondo debería ser el presidente del Congreso Nacional. Sí, debería ser, porque hay un acuerdo y lo aceptaron ellos, como dice el profesor Pablo. Y se va a respetar por Manuel Zelaya Rosales y Xiomara Castro. Mira, me has dado otro elemento que se me escapó.
aquí en este programa, estando yo y estando otras personas, siempre se dijo algo del presidente José Manuel Zelaya Rosales, que era una persona que no se podía llegar a acuerdos porque no era confiable, porque no cumplía los acuerdos. Tú sabes que eso siempre se ha dicho. Claro. Y hoy él está cumpliendo a pies juntillas el acuerdo. Y lo está cumpliendo doña Xiomara y lo está cumpliendo el presidente Zelaya. Entonces hay que reconocer esas cosas cuando toca reconocerlas. Pero también yo he escuchado a gente del mismo Libre que dice, Mel está creando esos escenarios para demostrarle a Narrala que está luchando por cumplir el acuerdo, pero que al final los diputados del Libre van a decidir que el presidente del Congreso sea uno del Libre. Tú lo has escuchado también, esa versión, de que es un juego político, del animal político enorme que ha dado el país en los últimos tiempos, Manuel Zelaya Rosales. Vamos a escuchar a Efraín Díaz Arribiaga, seguro quiere participar lo mismo. Bueno, Pablo Carías, pero me dice la producción que antes de usted hay anuncios comerciales. Efraín. muy bien, no hay problema. No hay problema. Seguimos dándole lectura a la pregunta que tenemos en Frente a Frente esta mañana para que usted interactúe con nosotros en las redes sociales de Frente a Frente HN, en Facebook y en Twitter. Y esta pregunta dice, ¿por qué la nominación de Luis Redondo para la presidencia del Congreso Nacional genera controversia en algunas personas de Libre? Envíenos sus respuestas. Seguimos con más de Frente a Frente. Bueno, y están llegando infinidad de respuestas, así que la próxima intervención de Vivian Montoya será para leer las participaciones del público. Que nos espere unos minutitos, por favor, Yanni Rosenthal, porque quiere intervenir en el programa. Antes escucho la opinión que tiene don Efraín Díaz Arribiaga. ¿Se deben respetar estos acuerdos? ¿Cree que Luis Redondo será el presidente del Congreso? ¿O ve difícil el panorama para Redondo y el Partido Salvador de Honduras? Bueno, mire, primero quiero decir que partir del hecho de que el triunfo de las elecciones de noviembre fue el resultado de una alianza, ¿verdad? Sí. Una alianza de hecho, pero al fin y al cabo una alianza. Y eso contribuyó al triunfo, por supuesto, de doña Xiomara. No fue solo el triunfo del Libre. Quiero señalarlo de aquí muy claramente. Además, hubo una conjunción de fuerzas, inclusive mucha gente del Partido Liberal que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en el Partido Liberal, que votó por la alianza. También ese es otro elemento. Y además, un conjunto de sectores de la sociedad hondureña, independientes, que no tenían tampoco una preferencia, votaron por la alianza porque lo que se quería era un no al continuismo y un cambio en el país. Y eso me parece que es el mensaje concreto. Entonces yo parto, Renato, de la posición que tienen que tener una visión más estratégica, más allá de las personas, ¿verdad? Y la estrategia acá es fortalecer la alianza. Para mí, eso tiene que ser el punto fundamental, independientemente de las personas que puedan estar en juego, ¿verdad? En este caso, creo que coincido tanto con Pablo Carías como con Sosa sobre lo que ellos han planteado. Me parece que es correcto. O sea, si se hizo un acuerdo que quizás no fue consultado totalmente con todos, es claro, ¿verdad? Pero hay un acuerdo. Y ese acuerdo fue como una de las bases de esa alianza que fue coyuntural, ¿verdad? No fue una alianza realmente formalizada entre los partidos. Entonces me parece que frente a lo que va a encontrar el gobierno es fundamental también que el frente político tenga una visión estratégica en cuanto que hay que fortalecer precisamente esa alianza que hizo posible el triunfo, digamos, en las elecciones de noviembre. Es decir, a Honduras no le conviene que esa alianza comience a deteriorarse desde lo interno. Es correcto. Es decir, con los grandes y enormes problemas que tiene el país, imagina ustedes cuánto tiempo perderíamos. Mire, Renato, eso me parece a mí que es lo central, lo fundamental, lo que usted está diciendo, en el sentido de que va a recibir un país en una situación calamitosa y de crisis, y que por lo tanto va a necesitar, digamos, que desde el Congreso Nacional se cumpla la independencia del poder del Estado, pero la complementariedad necesaria para impulsar una agenda legislativa, ¿verdad?, que pueda impulsar determinados cambios
todos los problemas que tiene y de todas las propuestas que está recibiendo, que son cantidad enorme, con enormes Y expectativas. que no bastará solo con el Partido Salvador de Honduras, ¿verdad? Es Y cor- tendrá que ser un, para mí un es correcto congreso eso. de negociación, de consenso, porque para llegar a reformas constitucionales tienen que buscar en otros Mire, partidos. entonces, Es que sí. ahí hay matices. O sea, Sí. si fuera Redondo, no tendría el poder personal que ha tenido esto. Incluso probablemente jefe de bancada de Libertad y Refundación va a ser de tanto peso en ese Sí, mire, negociación. yo creo que sobre la pregunta que usted nos hacía, si era redondo, bueno, uno es lo que uno desea y otras son las realidades. Hay escenarios que se pueden presentar, ¿verdad? Claro. Que yo no puedo, que no podemos descartar, ¿verdad? Totalmente. Porque es una propuesta. Y dentro de esas realidades le planteo una, porque yo he escuchado a los diputados electos de Libertad y Refundación. Miren, algunos ya están pensando en las elecciones de los próximos, al terminar su mandato, doña Xiomara. Es decir, ya mucha gente de Libre está viendo en Héctor Manuel. A mí me dicen que Héctor Manuel va a ser el próximo secretario privado de la presidenta. El hijo de la presidenta, que uno lo ve en una vitrina enorme con delegaciones muy importantes de la señora Xiomara Castro. Para algunos de Libre será uno de los candidatos al terminar el mandato de la señora. Y gente que aspira en Libre también a esas posiciones, ya está viendo a Héctor Manuel como un competidor. Son realidades de Libre que uno no las puede desconocer. Sí, Concluyamos. pero yo quiero plantear, Renato, que creo que deben entender cuál fue el mensaje que el pueblo hondureño depositó en las urnas en noviembre. Tenemos que hacer un cambio en la forma de hacer política en Honduras. Y creo que el manejo vertical de los partidos tiene que cambiar. Y yo coincido con lo que decías tú, en cuanto a que hay que generar unos espacios de diálogo interno y de democracia interna. Además, los partidos no tienen dueños, ¿verdad? Y entonces, ante la situación de la nación, ante la problemática que vive el país, yo creo que hay que tener otra visión, Renato. Totalmente de acuerdo. No podemos estar en este momento pensando que quién va a ser el próximo candidato en Libre, porque me parece que eso está totalmente fuera de lugar. Totalmente de acuerdo, pero esas son las realidades que ustedes plantean. Esas son las yo realidades. coincido con usted en eso, pero lo que yo digo es que lo que está en juego es el país. Así es. ¿Verdad? Y me parece que hay que concentrar los esfuerzos en lograr que los intereses de la nación prevalezcan sobre intereses personales, de grupo o de partido o de las estructuras de poder que tienen la decisión en el país. Entonces, si la oportunidad se ha abierto para eso, es necesario que se medite de una manera estratégica dentro de la alianza. No fue Libre solo el que ganó estas elecciones. Yo creo que eso hay que entenderlo, ¿verdad? Entonces, si se entiende eso, no es posible, digamos, querer pensar que solamente, digamos, se debe considerar eso, sino que también una conjunción de fuerzas. Y coincido con ustedes que para lograr la mayoría simple y también la mayoría calificada se van a requerir de otras fuerzas. El Partido Liberal estará dispuesto, digo esto, a entrar a una alianza para apoyar El acuerdo. el acuerdo, ¿verdad? Y una agenda legislativa que hay que impulsar, Le conviene. ¿verdad? Entonces Le conviene al Partido Liberal. para mí, Totalmente. Mira, le conviene. Renato, le conviene. para mí esa es la pregunta que yo le hago al Partido Liberal, ¿verdad? Para poder impulsar precisamente los cambios que son necesarios. Y sería lo más estratégico para el Partido Pero Liberal. sin dejarse cooptar de Libertad y Refundación, porque uno de los objetivos de Mel siempre ha sido hacer desaparecer la centroizquierda que todavía enarbola el Partido No, Liberal mire, de Honduras mire, yo- y quedarse mi- con una izquierda. Yo termino, Libre. y le termino, solo para terminar mi idea. Mire, lo que tenemos que consolidar es una alianza amplia, política, de carácter reformista y progresista en el país para poder impulsar los cambios. Si el Partido Liberal Contribuyen. contribuye a eso, pues entonces bienvenido. Bienvenido. ¿Verdad? Ese es mi punto de vista. O sea, sabemos que la política es así y la política tiene determinadas realidades, pero yo creo que tenemos que hacer algunos cambios
y dejar que en este caso doña Xiomara Castro sea la presidenta del país, ¿verdad? Zelaya Rosales, Mel Zelaya, tiene un papel importante, pero no es el que tiene que decidir todo en esto. Me entiendo, o sea, eso es lo que yo quiero decir, o sea, ya no podemos hacer partidos personalistas ni caudillistas, sino que tenemos que introducir, yo concuerdo contigo, una democracia interna en los partidos políticos también, ¿verdad? Porque si no, entonces no vamos a cambiar también la dirección, digamos, que en el país tiene. Yo creo que todos hemos comprendido su mensaje. Todos hemos comprendido su mensaje. Casi directo a Manuel Zelaya. Y no solo a Manuel Zelaya, sino que yo deje que el partido fluya. Renato, disculpe, no me estaba refiriendo exclusivamente, digamos, en el caso de Manuel Zelaya, porque puede ser válido también para los varones que están en el Partido Liberal. ¿Verdad? Del PSH. Sí, en el PSH igual. O sea, no es un tema únicamente de Libre, sino que es un tema de la política hondureña, como bien tú decías. Eso es lo que te decía, Renato, esa es parte de que reafirma nuestro sistema político, el peso de los varones que dirigen los partidos políticos. Exacto. Porque mira, ¿qué es lo que siempre, hoy se está criticando este Libre, pero qué es lo que siempre discutimos antes de 2009, cuando solo estaba instalado el bipartidismo? Efraín, ¿qué discutíamos? Que por qué los diputados llegaban con la mano levantada. Esa era una metáfora que se usaba. ¿Qué se quería decir? La famosa frase del borreguismo. El borreguismo. ¿Va? Entonces, por eso no hay que satanizar esto. Yo lo que insisto es que hay que cumplir el acuerdo y rescato una serie de cosas. Y lo que digo, quienes dirigen los partidos no les viene mal un diálogo con las bancadas, que es lo que un poco, con un montón de con la parte que estoy de acuerdo con Beatriz Valles cuando dice, bueno, ellos son diputados teóricamente con autonomía, aunque pertenecen a un partido. Entonces tienen el derecho a tener conversaciones. Pero, Eugenio, ¿Qué cosas? Solo disculpe, para cerrar la idea. ¿Qué cosas puede preguntarse, tiene derecho la bancada Libre? Está bien que designe de Salvador, pero ¿es Redondo realmente la mejor figura? Claro que tiene derecho a preguntárselo. Yo no digo que es mala figura, yo le doy una serie de cualidades a Luis Redondo, pero que tiene derecho la bancada de preguntárselo, claro que sí. La misma bancada del PSH tiene derecho a preguntarse, está bien, cumplamos el acuerdo, vamos a apoyar al que nosotros designemos, al que Salvador designe, pero hagámonos la pregunta, Salvador, lo que tú estás diciendo es la mejor figura, ratifiquémoslo, ¿por qué no? Esa es la construcción política, porque además una cosa, si declaramos que el Congreso, tal como se conformó, va a ser un Congreso que para temas torales importantes, ya que ningún partido por sí solo tiene la mayoría simple, va a ser importante que se aprenda a construir alianzas en función de país. Pero esas alianzas no las puede construir un partido fragmentado, que es el gran problema que ha tenido el Partido Liberal. Por eso es importante para Libertad y Refundación mantener la cohesión de la bancada, y por eso debe haber diálogo, y por eso también al interior del PSH, si no, un poco en que estamos. Entonces yo creo que en esta línea es importante estos matices que hacemos a pesar de nuestro acuerdo con de que es una coalición quien ganó y que debe cumplirse. Disculpe, profesor Carillas. Sí. Luego con Gianni Rosenthal. Sí. El problema es que yo creo que también en esto, lo que plantea Eugenio me parece que es correcto, pero yo lo veo eso como un acto de cortesía, como una formalidad. En esencia, me parece a mí que también los líderes políticos tampoco en aras de transparentar y democratizar la vida interna de los partidos, pueden caer en el democratismo, en estarlo consultando todo. Solo que una cosa es el democratismo y la otra es la ausencia de... Sí, es decir, todos sabemos que el sistema político nuestro, el sistema político hondureño, no tiene nada que parezca democracia. Que aquí los partidos políticos están venteados y errados, tienen dueño. Y ese ha sido uno de los problemas. Y esta experiencia de este periodo, sobre todo, ha demostrado eso. Cuánto daño le hicieron a los partidos políticos, particularmente al Partido Liberal y al Partido Nacional, que los mismos fueran prácticamente cooptados por un liderazgo unipersonal y muchas veces hasta fuera de las instancias de dirección, lo que le ocurrió al Partido Liberal, que el Partido Liberal quedó siendo dirigido y tomando decisiones
a personas que ni siquiera estaban en el central ejecutivo. Y eso fue clave para que el Partido Liberal perdiera la mística, o lo que llamaban algunos en el pasado, incluso la minuta doctrinaria. Llegaron a acuerdos de tipo personal. La otra cuestión que yo quiero señalar es que los diputados de Libre y todos los políticos deben de darse cuenta que el discurso político del periodo preelectoral ha cambiado dramáticamente. El discurso político del periodo preelectoral prácticamente fue un discurso anti-JOP, antidictadura, y a veces con un lenguaje bastante fuerte. Ese lenguaje hoy ya no cabe. Los diputados de Libre tienen que destacar por propuestas, por señalamientos claros en torno a la política que debe seguir el gobierno de la República. Pero ya se le terminó aquel discurso, porque algunos incluso llegaron a la condición de diputados casi con el discurso ese fuerte, altisonante, ¿va? Que nosotros lo escuchamos, pero ese discurso ya no tiene cabida. Y algunos no se dan cuenta que ese discurso necesariamente ya tiene que cambiar. Ya ese discurso ya no puede estar dirigido, el discurso que se dirigió en el pasado ya no puede estar dirigido a la dirección del Partido Libre. Entonces yo creo que algo debe de ir ocurriendo. Es más, para la gobernabilidad de esta nación, coincido con Efraín, debe haber un compás de espera. Esa tradición de que no ha tomado ni siquiera la silla presidencial. Ya se está pensando quién será el sustituto. Ya se está pensando en cuál va a ser el sustituto. Pero esas son las realidades. realidades. Esas son las realidades que no las podemos Pero también, adicionalmente, hay que cambiar el estilo de hacer las cosas en los partidos, pero también en el Congreso Nacional de la República. Claro. Para el caso, el Congreso de la República debe de ir pensando en cómo los cargos que nomina en el Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad?, el fiscal general, en la Corte Suprema de Justicia. Hay que buscar un método diferente donde predomine los méritos, la meritocracia, para que puedan llegar al cargo. Okay. Porque si no, así como está planteado, se crean hilos de poder y de negociaciones perversas que le hacen daño al país. Los dirigentes del partido y un presidente del Congreso, por ejemplo, se convierte en una gente todopoderosa con la cual hay que irle a consultar y hasta pedirle el favor y mandarle currículos. No, si se hace por méritos el nombramiento de estos cargos, los poderes van a ejercitarse, van en función de la gobernabilidad, pero no en función de consolidar a determinados cuadros políticos. Me queda claro que los tres panelistas esta mañana en Frente a Frente, pensando en los desafíos que tiene Honduras y en los problemas a resolver, abogan porque se consolide esta alianza. Correcto. Para que le dé gobernanza a Honduras y poder resolver problemas estructurales y coyunturales serios que solo multiplican la pobreza en el país. ¿Me quedo claro en ese concepto? Sí, totalmente. Me quedo claro en ese concepto. Pero aclarando que hayan alianzas no debe significar ausencia de debates fuertes, contundentes, de discusión de las cuestiones que se planteen en el Congreso. Pero yo digo, Eugenio, el debate para mí tiene que ser en base programática, en base a las cosas que hay que decidir. Pero reconozcamos algo, Feña. Cuando Redondo acepta y todo, y Narral lo presenta, y él va y hace una carta, ahí un documento rápido, pues retoma la esencia de la alianza, todas las leyes que va a derogar. O sea, también démosle a eso como un hecho importante. Y preguntarnos si la razón que expone Beatriz Valle es la única o hay otras razones. Hay otras razones. Hay otras razones que yo se los digo, van de acuerdo a esa realidad que a uno ya no le gusta, porque uno quiere que el país... Lo que ahí impera es un estilo personal de ella. ¿Sabe cuál es la realidad? La realidad es que el que pone un pie en la presidencia del Congreso ya se siente en 4 años presidente de la República. Yo le voy a decir, me voy a atreverle a decir algo. Ese es el problema. Para Jorge Cálix es más fácil competirle en los subsiguientes 4 años
desde la presidencia del Congreso a Héctor Manuel Zelaya, una candidatura del Partido Libertad y Refundación que sin la presidencia del Congreso. Natural. Solo es un ejemplo. Eso es visible. Solo es un ejemplo. Y esas No, son pero- las realidades. y más que Y ejemplo- esas son las realidades que uno no Y puede más que desconocer. ejemplo, ¿ve? competirle a cualquiera. Pero mire, pero la ventaja en este caso, Renato, pensando en las funciones del país y no en los intereses políticos particulares, es que la candidatura de Luis Redondo puede permitir precisamente en el Congreso Nacional, a pesar de que la ley orgánica del Congreso le da poderes discrecionales al presidente del Congreso, generar espacios de consenso y de apertura, digamos, dentro del trabajo del Congreso que es necesario hacer para impulsar esa agenda legislativa que es necesario hacer para cambiar los problemas Y el del otro país. punto importante, mire, el otro punto importante que concita el afecto y la voluntad internacional para trabajar conjuntamente con Xiomara Castro es la presencia de un partido de centro derecha en esa alianza. Porque a mí no me vengan con cuentos, el Partido Salvador de Honduras es un partido de centro derecha. Sí se le da el pluralismo, le da Sí, la apertura sí, y sí. refleja la naturaleza de la alianza. Pues Pero sí, otro exactamente. elemento, es un partido, es un presidente de un partido que no tiene una bancada avasalladora para imponerse a los demás. Redondo no va a poder continuar la tradición de imponer todo porque por mucho que le dé esa ley, el día que él empiece a trastocar la propia alianza, lo van a tumbar. Así de sencillo. Así es. Y ese- esa es exacto. ventaja porque Bueno, él se va a dar un cuenta. presidente del Congreso no puede ser tumbado, a menos que haya una reforma. Pues es el único que puede durar 4 años en la directiva. Pero él prometió cambiar esa ley. Él prometió Fue cambiarla. su primer promesa. Él prometió cambiarla. No, matizar eso. Y me parece que, No, pero- me parece que además es correcto y necesario democratizar la manera como se maneja el Congreso, ¿verdad? Para que las bancadas, el Pleno, yo fui diputado y pude darme cuenta todo el poder que está investido en el presidente del Congreso, Claro, Congreso Nacional claro. Y los y de la recursos Junta que da. Directiva. Claro. Entonces, estamos en una coyuntura igualmente favorable, como usted lo señalaba y lo discutíamos en el caso de lo del Golfo de Fonseca. Entonces, estamos ante una coyuntura favorable para que el Congreso pueda ser otro Congreso, no lo que hemos tenido hasta ahora. Así es. Y lo han ¿Verdad? prometido. ¿Verdad? Mire, tengo que ir a una pausa comercial. Pero está Yanni Rosenthal en el teléfono. Y yo creo Muy que es bien. un buen momento No, para y él nos va a preguntarle. aclarar cómo Él está nos va la a situación. aclarar Yo creo que cuál es la Si posición. mantiene el espíritu, el comunicado del 2021 de que el Partido Liberal apoyará a Libre para la presidencia del Congreso, solo si es un diputado de Libre, o lo que se ha interpretado en un mensaje de Yanni ayer que el Partido Liberal apoyaría a quien nomine Libre, puede ser de Libre o del Partido Salvador de Honduras. Correcto. Que Yanni Rosenthal Hidalgo nos explique esto. Claro, y es fundamental porque cualquiera de las respuestas que él dé cambia el manejo de todo este problema. Muy Y bien. coloca escenarios Sí, diferentes. sí, Coloca así es. escenarios diferentes. Vamos a escuchar a Yanni, pero Yanni bien sabe que será hasta después de la pausa porque él es hombre de medios también y sabe que los anuncios son importantes. Bueno, vamos a escuchar al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, es candidato presidencial de este instituto político, Yanni Rosenthal Hidalgo. ¿Se mantiene el espíritu del comunicado del 2021 o el Partido Liberal apoyará a quien nomine Libre? Es que, miren, es que yo no me quiero confundir. El acuerdo de Salvador de Honduras y Libre es que Libre apoyaría para la presidencia del Congreso a quien nominará el Partido Salvador de Honduras. En este caso está nominando a Luis Redondo. Sí. El Partido Liberal A quien uno de Libre, que no hombre Apo- libre. A quien designa el partido. ¿apoyará solo a uno de Libre o apoyará a Luis Redondo? O Si- apoyará al que el Si Libre respeta proponga. ese acuerdo de que el que debe nominar ahí es el Partido Salvador de Honduras. Yanni, buenos días. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la llamada a ti y a tus compañeros. En primer lugar, pues creo que vale la pena mencionar que ayer yo volví a retuitear el comunicado del Consejo Central Ejecutivo del año pasado para que se refrescara la memoria de todos los hondureños en eso y quedara claro qué es lo que había manifestado el Central Ejecutivo. Esa es una decisión del Consejo del Pleno, ¿verdad? No una decisión solo mía. Yo me he mantenido en comunicación constante con los diputados del Partido Liberal
todos los días. Ayer, entre llamadas y chats, posiblemente hablé con unos 32 o 33 de los 44, incluyendo suplentes, ¿verdad? Y entonces, pues estoy sondeando, porque al final son ellos los que van a votar, ¿verdad? Sondeando sus posiciones y conociendo sus posiciones. Sé que muchos de ellos han sido llamados directamente por varios aspirantes a la presidencia del Congreso. Se han comunicado directamente con los diputados del Partido Liberal. Entonces, lo primero es que considero que los partidos que conformaron la alianza, que tienen los 60 votos, tienen que ponerse de acuerdo entre ellos qué es lo que quieren, y luego pues platicar con los otros partidos de oposición, especialmente el Partido Liberal, que no fue parte de la alianza, pero que cuenta con 22 votos. Y nosotros en eso pues hay que tener claro algunos conceptos. Uno es que yo escuché a Renato hacer un comentario en ese momento del objetivo de cooptar al Partido Liberal que tiene el otro partido, y efectivamente el Partido Liberal se tiene que cuidar de eso. Y nosotros, esa fue una de las cosas que nos llevó o nos impidió hacer parte de la alianza precisamente. Entonces, ahora, es interesante notar que a pesar de el triunfo contundente que tuvo Libre en la elección general y que la diferencia entre ellos y el Partido Nacional fue masivo, eso no se catalizó en una gran ventaja en el Congreso. Entonces el mandato que Libre obtuvo para el Poder Ejecutivo no se transformó en un mandato para el Poder Legislativo, ni siquiera sumado sus aliados en la alianza. Y eso es lo que tiene ahora en esta situación al país. Entonces yo creo que hay que valorar eso, ¿verdad? Hay que valorar por qué el pueblo tomó esa decisión, por qué el pueblo optó por no conceder ese triunfo contundente en el Poder Legislativo que sí dio en el Poder Ejecutivo. Y habrá que valorar pues entonces cuál es el peso que tienen las otras bancadas y cuál es la función que vamos a tener. En cuanto a la posición del Partido Liberal con respecto a quién van a proponer o a quién van a poner ellos me refiero a la alianza como presidente del Congreso, respetamos que sean ellos quienes pongan al presidente del Congreso. Y también pues reafirmo que primero se pongan de acuerdo entre ellos, porque yo sí siento, porque me lo dicen los diputados del Partido Liberal, que ellos los llaman uno y los llama el otro y los llama el otro. Entonces me dicen, mira, aquí esto no están de acuerdo, me dicen, sí, aquí es una llamadera. Entonces tiene que haber un consenso entre los mismos diputados de Libre y de la alianza y determinar ellos si efectivamente va a ser Redondo o va a ser otra persona, y pues luego ponerse de acuerdo con los partidos que no son parte de la alianza, que básicamente es el Partido Liberal. Yo lo interpretaría como usted lo interpretó y lo dijo hace algunos minutos. Es correcto. Que si se ponen de acuerdo entre ellos, entre el Partido Libre y Salvador de Honduras, y es Redondo, y hablan con los otros partidos para solicitar apoyo, no descartaría que el Partido Liberal apoyara al candidato que surja de ese consenso definitivo, Yanni. Yo quiero tener cuidado, Renato, de no meterme en las cosas que no nos corresponden meternos. Considero que son ellos los que tienen que decidir a quién van a poner, porque yo no quiero que después anden diciendo que fui yo que me la atravesé a Redondo, que yo fui que influí o que anduve manipulando para que quedara otro, o que fue el Partido Liberal, ¿verdad? No solo yo, sino que también los diputados del partido. Entonces creo que hay que darle su espacio a ellos y que ellos decidan eso. Y luego nosotros pues entrar allá a apoyar lo que ellos decidan. Pero si yo ahorita les digo, miren, sí, apoyo Redondo, o digo, no apoyo Redondo, entonces ya van a decir, pues ya ni fue el que se lo quebró, o el Partido Liberal fue el que se lo quebró, o el Partido Liberal fue el que lo apoyó, o ya ni fue el que lo apoyó. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Y también en el otro tema que usted ha marcado claramente, el peligro y el cuidado que tenemos que tener nosotros de que nuestro partido no sea cooptado por ningún otro partido. Ya sufrió mucho eso el partido durante 8 años. Y nosotros queremos salir de que no tengamos maridaje con nadie, ni para un lado ni para otro. Yanni, y ese rumor, porque no lo puedo calificar de otra manera, a menos que usted diga lo contrario, de que han estado hablando con nacionalistas para apoyar una eventual candidatura a la presidencia del Congreso de Marlon Lara.
En algo sí quiero ser contundente, que no es cierto. Yo en ningún momento he tenido una práctica con un nacionalista en ese sentido y tampoco estaría de acuerdo. El Partido Nacional fue vapuleado en las urnas, ¿verdad? Y yo creo que está claro el mensaje del pueblo de Honduras. En este momento no quieren saber nada de ellos y nosotros no tenemos ningún interés en estar haciendo alianzas con el Partido Nacional para la presidencia del Congreso y en mi posición particular yo no lo respaldaría. Bueno, Yanni, a mí me queda la sensación que usted le ha dicho esta mañana a Honduras que el Partido Liberal está a la expectativa de la persona que la alianza del Partido Salvador de Honduras con Libre decidan nominarla definitivamente para la presidencia del Congreso. Y que en función de lo que ellos decidan, el partido va a tomar la decisión de apoyarlo. No, me queda esa sensación. Y esto coloca en un escenario claro. Y yo no sé si a todos nos queda ese saborcito. Queda un escenario claro. El futuro de Redondo depende del liderazgo y capacidad de respetar la línea partidaria del acuerdo adentro del Libertad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si hay muchos diputados y diputadas de Libre que no apoyan a Redondo y que están en otra línea, esto dará posibilidades de interjuego y de reconstrucción de alianzas políticas adentro del Congreso. Totalmente de acuerdo. Lo último ahí, Renato, tal vez únicamente una observación en el sentido de que la agenda política y la agenda legislativa que trae Libre es una agenda sumamente agresiva y en consecuencia van a ocupar una persona que realmente tenga la capacidad y el liderazgo de poder llevarla a cabo al interior del poder legislativo, porque no es cualquiera que va a poder lograr hacer pasar esa agenda legislativa que hemos visto que ellos traen, es controversial y ojalá que ellos realmente puedan encontrar y escoger un diputado que tenga un tremendo liderazgo y tenga la capacidad de amalgamar bancadas que tienen diferentes intereses y diferentes criterios, porque que conste también, ¿verdad?, que nosotros lo que hemos ofrecido es el voto para elegir el presidente del Congreso Nacional. En ningún momento hemos dicho que vamos a entrar en un maridaje con el Partido Libre ni con ningún otro partido, porque nosotros ya nos estamos prestando para una alianza con ellos. Entonces, cada tema pues tendrán que irlo viendo ellos y tienen que encontrar una persona que sí tenga el liderazgo para poder lograr que esa agenda legislativa tan agresiva se convierta en realidad. Muchas gracias, Yanni. Yanni Rosenthal Hidalgo, tenía razón. Él dice que retuiteó el comunicado del 2021, no, pero lo que yo le he escuchado a Yanni es que aquello de que solo apoyarían a un candidato de Libre, no es así. Yo lo leí ayer, ayer y me pareció totalmente claro que las dos posiciones que Yanni ha presentado. Sí. Me quedó claro que su posición es: no vamos a acordar con el Partido Nacional. Así es. Y segundo, vamos a apoyar a quien Libre, pues se supone que hay consenso, designa. Correcto. Yo eso es lo que le he entendido hoy también. Eso es lo que le he entendido. Y además, habló de que el presidente del Congreso, por todas las cosas que ha prometido Libre, debe ser una persona con capacidad de consenso, que concite armonía, que convenza. Eso fue lo que le entendí. Y con lealtad a la propuesta. Y con lealtad a la propuesta, Sí. desde luego. Y no sé si estaba evaluando mi Arredondo él o no. Probablemente Bueno. estaba planteando un perfil. Yo creo que eso es Sí, importante. pero es que además me parece que eso es correcto para cualquiera, no solamente para Redondo, ¿verdad? O sea, yo creo que en este momento es la candidatura, es la propuesta de Redondo. Pero hay un mensaje ahí en eso que dijo No, Yanni, pero- Efraín. pero- Hay un pero- mensaje. pero Y yo no sí. sé si fue favorable a Redondo o no. Bueno, pero eso no sé qué es lo que está dentro de ellos, pero yo creo de que de alguna manera u otra el candidato que se está siendo propuesto también reúne esas cualidades. O sea, además tiene una Sí. experiencia legislativa, ¿verdad? Sí. Tiene un recorrido también. Entonces, no pienso que el candidato sea uno que no pueda ser aceptable y que no tenga las cualidades para poder dirigir. Además, yo creo que el Congreso no necesita los estilos autoritarios en este momento, sino que necesita a alguien que pueda generar los consensos al interior del Congreso con las diferentes fuerzas políticas que ahí están ¿Y integradas. sabe qué? Ahora, Yo como una ciudadano pregunta. de Honduras lo digo, que no le veo interés a Redondo de andar buscando desde la presidencia del Congreso, la presidencia de la República. Y eso puede permitirle concentrarse en la legislación estrictamente. Pero es que mire, yo creo que en este momento eso es lo que tenemos que encontrar, ¿verdad? Después ya
El tiempo nos va a decir cuál es el desenvolvimiento que se logre con eso. Pero solamente termino con lo siguiente. Vuelvo a insistir en mi punto. Lo que tenemos que consolidar es esa alianza. La alianza que ganó las elecciones es básico. Es fundamental, es estratégico, independientemente de los intereses particulares de uno u otro que pueda existir dentro de Libre. Porque es que Libre no ganó las elecciones, solo Libre, sino que la ganó por la alianza. Y eso tienen que entenderlo perfectamente. Yo comparto con usted, mire, esa decisión de Narrala, de sacrificar su candidatura, reoxigenó al Partido Libertad y Refundación. Y esa abrumadora cantidad de votos que sacó doña Xiomara, Eugenio, yo estoy seguro que se debió también a ese impulso que le dio la decisión de Narrala. Tú lo dijiste una vez aquí. Tú lo dijiste una vez aquí. Claro, en dos puntos. Sí. En la cuestión con esa, al margen de que a alguien no le guste o le guste, yo he sido claro en eso. Más allá de los votos matemáticos, que es porque alguna gente dice que no los ocupaban por la diferencia, más allá de los votos matemáticos que Narrala pudo haber impulsado, construyó un espíritu que en sociología es importante, que construyó una mentalidad de triunfo. La gente dijo, ahora sí ganamos. Y eso provocó una crisis adentro del Partido Liberal. Claro. Recuerda cómo salieron activistas y candidatos dentro del Partido Liberal a diputaciones y alcaldes diciendo, aliémonos porque esta es la ruta del triunfo. No, totalmente de acuerdo. Y luego entusiasmó a independientes a ir al sufragio. Claro. Entonces eso no se contabiliza por cuántos votos tiene Narrala en el 2013. Ese es el efecto político. Ahora, Renato, yo quiero una pregunta acá, que no le hemos contado. ¿Quién garantiza, o aquí ustedes garantizan, que todo el PCH va a votar por Redondo? ¿Ustedes ya sí lo tienen? No, yo les pregunto porque en un primer momento, y no voy a decir nombre porque me puede fallar un poco, no tengo la certeza, alguien del mismo PSH dijo, bueno, nosotros diputados somos libres para... Pero mira, yo creo que sí. Okay, yo no sé. Sí, que no hay ninguna razón en este momento para que el Partido Salvador de Honduras tenga alguna diferencia que impida votar por Luis Redondo. O sea, eso está por descontado. Eso ni siquiera se pone en la mesa. Veremos. O sea, eso ni siquiera hay que ponerlo. Totalmente. Okay. Totalmente. Yo quedo convencido de algo. Que Luis Redondo sea presidente del Congreso Nacional de la República va a depender estrictamente si Libre es capaz de unirse alrededor de Redondo. Claro, totalmente. Si Redondo no llega a la presidencia del Congreso, es porque el Libre no se puso de acuerdo. Renato, es porque el Libre no se puso de acuerdo. Yo le voy a decir una cosa. Eso, lo de Redondo, tendría que ocurrir cosas extraordinarias que no caben en la mente por ahora de ninguno de nosotros para que no ocurra. Ya hay una decisión, hay un acuerdo y hay una voluntad que yo la saludo de la presidenta Xiomara y de Mel Zelaya de darle cumplimiento. Lo que hay son voces disonantes, pero que no van a contar. Porque también hay una cosa, el espectro político ha cambiado. Mel Zelaya no es el Mel Zelaya del 2009. Correcto. Sí. Ni Xiomara es la Xiomara del 2009. Salvador Nasralla no es el Salvador de hace... De 2013, 2017. ¿Usted cree que los chichotes al final le...? Sí, Salvador... Y en esto ha tenido mucho que ver la incorporación de nuevos elementos al partido Salvador Nasralla, que sofocaron esa virulencia de Salvador, ¿verdad? En 2017 no tenía partido. Sí, no tenía partido. Entonces, Salvador también, hoy vemos a un Salvador más ecuánime, más sosegado, más prudente. Y Libertad y Refundación también. Y Libertad y Refundación también. Todo el mundo creía que iba a estar gritando un montón de cosas de los que llaman ultraizquierdismo aquí. Y también hay otra razón, hay otra razón muy poderosa. Ya no hay un partido que está en la disponibilidad de poner los recursos del Estado a la compra y venta de voluntades. No hay posibilidad de diputados de los partidos políticos. Libre no puede desperdiciar sin perder su identidad
esta coyuntura favorable que las democracias ricas de Occidente, de Europa y del norte de América le ponen en bandeja para trabajar pero conjuntamente, mire, sin renunciar a su identidad. Mire, yo pongo este ejemplo aquí porque me parece necesario. Mire, veamos las experiencias democráticas. ¿Qué tal si me las dice después de la pausa? Porque nos hemos atrasado con ellas. Y me ha dejado pensando, Yanni, con eso de que la agenda de libre que propuso es tan fuerte que necesita de un presidente del Congreso con carácter, pero... Claro, porque una cosa es la alianza para poder activa, pero para mí que va a haber mucho juego de alianzas e interalianzas en el momento de llevar adelante esa agenda. Hoy la prensa dice los 18 puntos principales que Libre ha prometido. Crear una Secretaría General. ¿Secretaría General de qué? Fideicomisos lesivos, exoneraciones fiscales, no más impuestos, recuperar la NE y Ondutel, contratos de energía, dotación de empleo, consultas populares, instalación de la CICI, leyes sede y de secretos oficiales, policía comunitaria, estatuto del docente, justicia, casos emblemáticos, acceso gratis a internet, incorporación de científicos hondureños, indulto para presos políticos, un nuevo código penal, reforestación nacional, un nuevo código penal. Pausa comercial, volvemos. ¿Qué está pasando? Está en tunota.com. Hacemos un recorrido noticioso ahora por el mundo. Y esto tenemos en este momento. Boris Johnson en aprietos por nuevo escándalo. Nuevo escándalo tras fiesta durante confinamiento. Joe Biden defenderá el derecho al voto contra enemigos extranjeros y nacionales. La Organización Mundial de la Salud dice que es prematuro considerar el COVID-19 como enfermedad endémica. Y tenemos un video donde piloto sobrevive a accidente en avioneta y lo rescatan segundos antes de ser arrollado por un tren. Esta sí es suerte. Y mire esta noticia, esperanzador. Trasplantan con éxito un corazón de cerdo a un hombre en Estados Unidos. Estas y otras noticias disponibles para usted en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Bueno, pues Pablo, el sentimiento entonces... Bueno, yo creo que la declaración de Yanni, más allá de si uno está, si estuvo de acuerdo con él en el pasado, es una posición inteligente para el Partido Liberal. Es una posición de sobrevivencia y de fortalecimiento de una línea del Partido Liberal que a futuro le puede generar la posibilidad de reconstituirse como organización política de masas, como lo era en el pasado. Porque el daño que se le hizo al Partido Liberal con esa alianza con el Partido Nacional, más no una alianza de tipo político, ideológico, sino una alianza por conveniencia, por intereses particulares, subordinados a personas, eso le hizo un daño terrible. Y me parece que Yanni se ha dado cuenta de esta realidad. ¿Y sabes qué realidad yo creo también, que es una posición Pablo? muy inteligente. Y además lo he escuchado decir que su participación en la elección de este órgano, que es el Congreso Nacional, no está condicionado a ningún tipo de prebenda. Eso me parece que es una posición de principio. Pero además, yo porque creo como que... dice Efraín, debe haber diálogo, debe haber consenso, pero no arreglo sobre el patrimonio del Estado. Claro, así es. Pero mira, Y eso es importante. Yo creo que este es un buen comenzar para el Partido Liberal y ojalá reaccionara, ¿no? Porque uno, pues de repente, yo he sido un crítico del sistema político actual y me parece que las posibilidades de una gran transformación de la sociedad con los partidos que tenemos es un poco difícil, pero no puedo desconocer que esta es una posición sana. No, y además, si él sabe que en efecto Luis Zelaya tiene 7 diputados que se los ha prometido a Mel, que son suficientes para una mayoría simple, en vez de que sea Luis el que salga como el gran conciliador para que Libre y El Salvador de Honduras alcancen la mayoría simple y elegir la Junta Directiva del Congreso Nacional, mejor aquí está el Partido Liberal para elegir la Junta Directiva. Lo demás será en función de los intereses de Honduras, lo que se legisle en los próximos 4 años. Y lo cual es correcto. Y para la situación de ese partido, ¿Sí? Renato, para la situación de ese partido, con el Partido Liberal, de lo que viene realmente, no hay que repetirlo para
para saber todo de dónde viene. Iniciar las primeras sesiones del legislativo, fragmentados los 22, tirando 11 para un lado o 7 y los otros 11 o 15 para otro lado, sigue caminando derecho al cementerio. Sí. Y no lo digo que va a desaparecer al 100, sino de ser una fuerza política que aspira a gobernar de nuevo. Entonces, en ese sentido, sí, comparto con profesor Carías. Bueno, es correcto miren, ese planteamiento. Y lo otro, sí hay diputados de Libre que quieren que Jorge Calix sea el presidente del Congreso. Y hay fuerzas políticas y económicas, aunque les parezca contradictorio, Yo diría que hay que fuerzas apoyan a Mire, Calix. mire, Renato, el punto principal es que hay intereses, por supuesto, en el país, de las estructuras de poder que nunca pensaron que iba a darse el resultado que se dio, ¿verdad? Porque estaban apostando a que no se diera. No lo dudo que lo que quieren es quebrar la alianza. Ese es el propósito fundamental, dividir la alianza, esa es la estrategia. Efraín, te interrumpo un poquito, porque lo que Yanni dice, que es una agenda fuerte, agresiva, creo que usó la palabra. Agresiva, sí. Eso, en eso sí hay que darle el mérito que Redondo ha dicho que está comprometido con esa agenda. Sí. Ajá. Y entonces, esta alianza necesita a alguien comprometido, porque si llega un presidente que empieza a querer cambiar esa agenda y a querer trastocarla, como tú dices, fuera de la alianza y los intereses, sería terrible para Libertad y Refundación y para la alianza triunfadora. Y para Honduras. Además, claro, yo creo, vuelvo a insistir, el pueblo hondureño habló en noviembre y lo que les mandó el mensaje es que tienen que hacer un no al pasado. El pasado que debe quedar atrás. Y ahora tenemos que tener otra forma de hacer política en Honduras. Sí. Es decir, precisamente ¿para qué? Para que construyamos realmente una verdadera democracia y no una partidocracia, ¿verdad? Que es lo que hemos tenido hasta ahora, que son los partidos. Ahora tenemos que abrir las posibilidades y creo que la alianza, para mí, es lo que tiene que consolidar esa propuesta. Y yo solo termino, usted ve los éxitos que tiene Uruguay, los éxitos que ha tenido Chile políticamente, ¿por qué han sido? Porque ha habido una conjunción de fuerzas políticas en un frente amplio, en una concertación para la democracia, que ha hecho posible la transición a la democracia y la consolidación de la democracia en esos países y ha permitido entonces impulsar los cambios que el país necesita. Ya que menciona Chile, hay que debatir sobre Chile también, sobre las fortalezas de Chile, las debilidades, el futuro de Chile. Pero, solo termino, sí. porque esa frase de Eugenio me parece oportuna. Redondo es un hombre comprometido con esta agenda que el pueblo demanda, pero hasta ahí, Redondo, comprometido con la agenda, con los cambios que necesita el país. No, y tiene que poner a prueba. Pero que no se dogmatice, ¿ah? No, y si llega ahí tiene que poner a prueba. La verdad que se le ha estado dando un montón de cualidades, pero así como otros le han señalado cuestiones que no debe reflexionar, pues también tiene que saberla manejar. La capacidad ha demostrado la capacidad de oposición y compromiso de una agenda. Ahora le toca demostrar la capacidad de articular y construir acuerdos por el bien del país. Porque usted se puede comprometer con una agenda, pero si esa agenda la quiere llevar a su antojo, imponiéndosela a todo el mundo, sin dialogarla, sin conversarla, eso va a ir también probablemente no a ningún lado. Yo complemento, Eugenio, lo que tú dices, que lo que está en juego entonces es la propuesta de la alianza, ¿verdad? El programa que está planteado y que la agenda legislativa coincida precisamente para poder impulsar ese programa, ¿verdad? O las modificaciones que ese programa tenga que hacerse en función de lo que le entregan a doña Xiomara, digamos, el gobierno actual. No es que no quiero seguirlo escuchando, claro que lo quiero seguir escuchando, pero me comprometí con la productora de la mañana del 5 a terminar a las 9 de la mañana en este 2022. Ayúdame, por favor. Tú lograste, dijo que se viera antes de las 9. Y ahora ya la última pausa, regreso solo para despedirme. Bueno, son las 9:03. Qué orgulloso me siento, hombre, de terminar a esta hora. Y el programa debe terminar a las 9. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Eugenio. Gracias, Renato. Muchas gracias, Efraín. Gracias por invitarme. A todos ustedes, muchas gracias. Buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder.